nuestras grasas industriales. Recordemos que los tres componentes básicos de una grasa industrial son el aceite base, los aditivos, y para que tenga la consistencia necesaria la grasa para cumplir bien sus funciones lubricantes, tendríamos que poner un espesante, y de esa manera la convertimos en una materia que no es ni líquida ni sólida, ¿no? Es semisólida. Bien. En una visión, ¿no?, de los tres componentes, estaríamos comprendiendo de que la calidad final de la grasa industrial va a depender de los tres componentes independientemente. Los aceites base pueden tener un origen parafínico, nafténico o puede ser sintético también ese aceite base, y va a ser una de las cosas que más va a influir en la calidad de la grasa industrial. Sin embargo, no solamente esa calidad va a depender del aceite base, sino también va a depender específicamente del espesante que se vaya a usar para fabricar la grasa industrial. Y quiero comentarles algo interesante. Recuerden ustedes cuando han estado jabonándose en la ducha o también entonces han estado lavando ropa, han debido notar que el jabón, el jaboncillo, es muy resbaloso. En otras palabras, tiene un bajo coeficiente de rozamiento. Y es obvio que es uno de los motivos entonces por los cuales vamos a usar jabones como espesantes para fabricar grasas industriales. De aquí a poquito nos aclaramos qué sería un jabón y cuál sería entonces la ventaja, ¿no?, de ciertos tipos de jabones usados como espesantes en las grasas industriales. Pero adicionalmente a los jabones hay otros componentes que también podemos usar, como es el caso de arcillas, bentonita y otros compuestos químicos como la silicona, ¿no?, que también podrían darle propiedades especiales a una grasa industrial. Y en cuanto a los aditivos, recordando en los aceites, uno que era muy importante, los antidesgaste, y otro también muy usado en los lubricantes líquidos, en los aceites industriales, era el EP, ¿no?, aditivo EP. Ambos también son comunes de ser usados entonces en grasas industriales. Bien. Miren, ahora hablaremos de las características técnicas que necesitamos comprender para poder seleccionar o especificar una grasa industrial y que cumpla sus funciones adecuadamente. La primera y más importante es algo que vamos a llamar de consistencia. La consistencia, si la grasa es demasiado consistente, demasiado dura, puede ser que no vaya a cumplir bien sus funciones. O si es demasiado fluida, no es tan consistente, se me chorree. Yo tengo la necesidad entonces de especificar la consistencia de mi grasa en función de las necesidades de lubricación de la máquina y también tomando en cuenta la temperatura ambiente promedio en la cual va a funcionar esa grasa industrial. Vamos a estudiar de aquí a un par de láminas más cómo se puede medir la consistencia de las grasas, y hay un instituto, el Instituto de Grasas Lubricantes de los Estados Unidos, que ha desarrollado un sistema de medición cuantitativo de la consistencia de la grasa que se llama número NLGI, que de aquí a poquito entonces vamos a profundizar más sobre el tema. Sin embargo, ya sabemos que es la propiedad más importante, una característica intrínseca de la grasa lubricante importantísima es esta consistencia, relacionada entonces con su dureza relativa. Cuando comienza a incrementarse la temperatura, es muy posible que recuerden que en el fondo hay tres componentes en mi grasa y hay una gran parte formada por aceite. Y si la temperatura entonces comienza a subir, es muy posible que comience a gotear la grasa y perder el lubricante. Eso va entonces a hacer perder ciertas características a la grasa y no sería posible entonces de usar una grasa arriba, a temperaturas superiores más bien, de esa temperatura en la cual comienza a gotear la grasa. Entonces esta
característica o esta propiedad es importantísima en las grasas, limitan indirectamente la temperatura máxima a la cual puede operar una grasa, que sería entonces algo que vamos a conocer como punto de goteo, que está relacionado con la temperatura en la cual la grasa comienza a separarse de su jabón o de su espesante y comienza a gotear. Reitero, característica importantísima porque está relacionada con la temperatura máxima de utilización entonces de esa grasa. Otra propiedad importante de una grasa, y es por ese motivo además de que acostumbra usarse en lugares donde normalmente no puede lubricarse con aceite, es lo que vamos a llamar de adhesividad. Aplico la grasa se agarra de la superficie donde la he aplicado y no se cae de ahí, no se chorrea. Esa propiedad es la adhesividad, ¿no? Se adhiere. Y eso beneficia para que la grasa pueda cumplir bien sus funciones como formador de la película lubricante. Otra propiedad intrínseca de las grasas que está más relacionada entonces con la fabricación es su estabilidad estructural. Si una grasa es poco estable, se va a separar con facilidad el aceite base de lo que sería entonces su jabón o su espesante, y de esa manera entonces dejaría de ser una grasa industrial. Y esta estabilidad estructural entonces es algo que también debería ser analizado. Y hace un ratito ya mencionábamos con el ejemplo que les había dado que estaban vendiendo, ¿no? Las grasas amalí, las amarillas, y curiosamente, ¿no? El color entonces, si bien es una característica de la grasa, no está relacionado con la calidad de la grasa, sino el color está relacionado ¿para qué? Para identificar la grasa y no podamos equivocarnos, ¿no? En una mala aplicación. Recordando, pero que el color es a capricho del fabricante. Lo que una buena grasa podría ser en un fabricante roja, en otra fabricante podría ser negra. Y a veces uno piensa en una grasa negra, debe estar usada. No, es muy probable que tal vez esa grasa tenga grafito en suspensión para mejorar sus propiedades lubricantes. Entonces el color no es definitivo en cuanto a propiedades y simplemente sería entonces un distintivo, ¿no? Para ayudarnos a no confundirnos, ¿no? En las aplicaciones típicas y características de cada grasa. La NLGI, recordando que era, ¿no? El Instituto de Grasas Lubricantes de los Estados Unidos, ha desarrollado este sistema tan sencillito de poder entonces medir la consistencia. Aquí tengo una foto, ¿no? Aquí vemos una foto de cómo funciona realmente este sistemita, ¿no? De medición de la consistencia. Se ve que es un cono que tiene un cierto pesito, ¿no? Con la barra, etcétera. Y en este disco hay una escala graduada. Vamos a ver entonces esquemáticamente ahora. Entonces el cono se apoya sobre la superficie de un recipiente con grasa. La cantidad y las dimensiones del recipiente, así como el ángulo y las dimensiones del cono son normalizadas. Tienen que seguir un estándar, ¿no? Para poder ser repetitivas y puedan compararse las mediciones realizadas. Se suelta el cono, se espera entonces que la grasa sea penetrada por el cono y se estabilice. Y lo que se mide entonces es cuánto ha penetrado la grasa. Y en función de cuánto ha penetrado el conito, ¿no? Del NLGI, la grasa, va ahora entonces a clasificarse en función de un número que le vamos a llamar del número NLGI, número del Instituto de Grasas Lubricantes, y ese número se clasifica o clasifica más bien a la grasa entre el 0 y el 1. Entre el 0, perdón, entre los 3 ceros y el 6, ¿no? Se clasifica
a las grasas por entonces su consistencia. Si el cono penetró muchísimo, quiere decir que esa grasa es fluida prácticamente, ahí estaría clasificada como 6 ceros. Si la grasa es como una barra de jabón, no penetra casi nada, ¿no? El conito, entonces esa grasa es considerada como extra dura. Y a partir de los 3 ceros hasta el 6 se ha desarrollado entonces una división que permite identificar la consistencia de la grasa. Quiero comentarles que las grasas industriales más usadas en Bolivia corresponden a las NLGI2, que estamos viendo aquí, que tiene una definición, ¿no?, de consistencia firme y tiene un rango de penetración cuando se hace el ensayo a 25 grados y la grasa está trabajada, está batida, no está como sacada del recipiente, no se la bate, ¿no?, para ablandarlo un poco. Tiene una penetración entonces entre 265 a 295 en este medidor, en el EGI que habíamos visto aquí su foto, ¿verdad? Interesante. Entonces, el parámetro más importante de una grasa, muy semejante a lo que era la viscosidad de los lubricantes líquidos, como la grasa no es líquida, no se puede hablar de viscosidad, lo que se define entonces como su parámetro técnico más importante sería su consistencia. Grasas muy duras o grasas muy blandas pueden entonces perjudicar, ¿no?, la buena lubricación de los sistemas. Y siempre entonces hay que usar la grasa con la consistencia especificada por el fabricante de la máquina o del dispositivo. No se olviden que no nos inventamos, siempre seguimos a pie de la letra las especificaciones entonces dadas por el fabricante de las máquinas o los dispositivos. He mencionado, no era solamente por casualidad, esta grasa con NLGI número 2 de manera intencional, porque al ser una grasa firme, se adecua a la mayoría de los proyectos de máquinas. Es una de las consistencias más usadas a nivel mundial y la más difundida también en Bolivia. El único problema en Bolivia es de que por un desconocimiento de que existen varias necesidades a nivel de lubricación de máquinas con grasa, es prácticamente la única consistencia que puedo encontrar de grasas. Es la más común y casi la única con la cual entonces me traen las grasas a Bolivia. Y es muy indicada para lubricar grasas en general con temperaturas ambiente promedio templadas, entre 20 y 25 grados como promedio. Entonces, para Cochabamba son grasas ideales, pero no tal vez para Santa Cruz en verano, donde una grasa consistente por la alta temperatura se vuelve más fluida, pierde su consistencia. Para esos casos tal vez sería mejor usar entonces una grasa número 3, que no la traen lamentablemente a Bolivia. Y en el caso de lugares fríos como Oruro, Potosí, Uyuni, no sería tal vez conveniente usar la 2, sino más bien la 1, que es el NLGI número 1, que es menos firme, es una grasa blanda, pero con la baja temperatura se va a volver un poco más consistente y va entonces a cumplir mejor su función. Sin embargo, estas recomendaciones y comentarios que les realizo son simplemente complementarias, porque quien me va a dirigir realmente a seleccionar mi grasa para ser usada en mi máquina es el manual del fabricante. Es el único que sabe cuál es entonces la mejor opción para lubricar cierta necesidad industrial con grasa. Bien, miren, muchas veces yo creo que no va a dar ya tiempo, ¿no? Por ese motivo no vamos a poder ver, ¿no?, esta parte de lubricación con rodamientos,
Pero de todas maneras, entonces quería comentarles, por lo menos así de pasadita, de que muchas veces, voy a mostrarles un rodamiento para que podamos ubicarnos. Aquí vemos de las dos familias de rodamientos, rodamiento de rodillos y también existen rodamientos, ¿no?, de bolas. Los de rodillos hay una gran variedad, ¿verdad? También hay gran variedad de rodamientos de bolas, los rígidos, los autoalineantes, ¿no? Hay diferentes tipos, ¿no? Los de contacto angular, etcétera. Pero visualizando así esquemáticamente un rodamiento, percibimos de que existen, viendo con este cortecito, miren, algunos espacios vacíos y casi siempre tenemos la mala información, el mal concepto, de que taconeando de grasa todo el rodamiento va entonces a ser mejor la lubricación. A ver si tengo aquí una figurita mejor. No, no tengo, ¿no? Entonces, pero con esta figura podemos guiarnos. Con esta figurita nos guiamos. Y aquí podemos ver de que tenemos la pista externa, la pista interna, el elemento rodante, el canastillo que separa a los elementos rodantes, y tenemos un espacio que equivocadamente les comentaba, taconeamos de grasa pensando que es lo mejor. Y no es verdad. Y aquí está la demostración, miren. En este gráfico se está mostrando cómo va calentando una grasa industrial, cómo va calentando una grasa industrial cuando está totalmente taconeada de grasa. Y se puede ver aquí con el paso del tiempo, aquí está el tiempo en minutos, que cuando la grasa está totalmente ocupando los espacios vacíos del rodamiento, la grasa está taconeando, ¿no? Está obturando en su totalidad, en su integridad, entonces el rodamiento. Miren, cuando llegamos a los 100 minutos más o menos de funcionamiento, la grasa y el rodamiento pasan de 90 grados centígrados de temperatura. Entonces, si yo pongo el dedo, me va a quemar, ¿no? Para que tengan una idea, en Cochabamba creo que el agua hierve a 94 grados centígrados o cerca de ahí. Entonces, podía hasta poner unos huevos para que se puedan fritar, ¿no?, en el rodamiento. Terrible. Pero si yo pongo la cantidad de grasa adecuada, que es menos de la mitad de los espacios vacíos que quedan en el rodamiento, menos de la mitad, miren, hay que calcular necesariamente o hay que seguir las recomendaciones, ¿no?, del fabricante del rodamiento, ¿no?, de la cantidad necesaria de grasa que necesita para lubricarse adecuadamente. Pero si yo pongo esa cantidad correcta, podrán ver que en un momento inicial la temperatura sube, 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 hasta llegar a los 80 grados centígrados. Pero a partir, ¿no?, de cierto tiempo, la temperatura comienza a bajar, comienza a bajar, comienza a bajar, comienza a bajar y va a funcionar mucho mejor el sistema. Conclusión, nunca hay que sobreponer grasa, nunca hay que poner en exceso la grasa en los cojinetes, porque no ayuda en nada, sino más bien perjudica su buen funcionamiento, ¿no? Este es un ejemplo de la importancia que se tiene entonces de comprender un poco mejor a las grasas industriales. Bien, otro detalle que es un gran problema. Miren, cuando uno necesita grasear un determinado componente, hay unas bombitas de grasa, ¿no? Uno se acerca, hay un dispositivito que se llama alemita para poder poner la grasera, ¿no? Y
tiene un perdigoncito, la lemita, para que pueda la bombita de grasa inyectar a cierta presión la grasa, y de esa manera que la grasa vieja salga por las rendijas y la nueva entonces se quede, ¿no?, para lubricar. Entonces, uno de los grandes errores que se comete en ese reengrase es de que es muy posible que las grasas se mezclen, grasas diferentes se mezclen. Y eso a veces no es conveniente, porque cuando tienen composiciones químicas diferentes, pueden reaccionar químicamente estas grasas y tener entonces serios problemas en la lubricación. Las grasas se dañan, dejan de ser lubricantes y el sistema va entonces a desgastarse o va a agriparse en un caso extremo, ¿no?, y dañarse la máquina. Entonces, por ese motivo, siempre hay que tratar de evitar mezclar lubricantes en general y en particular grasas. Aquí me muestran, en esa tabla, me muestran entonces algunos tipos de grasas asociados con el tipo de jabón que se usan como espesante, y me dicen cuáles son compatibles de mezclarse entre ellas, de tal manera que no se perjudiquen en su funcionamiento, ¿no?, las grasas nuevas con las grasas antiguas. Las grasas de calcio, de litio y de sodio son las más comunes. Reitero, calcio, sodio y litio, ¿no?, son las más comunes. Por ejemplo, miren, si yo a una grasa de litio la mezclo con una de calcio, me dicen entonces que sí tienen compatibilidad y no se van a perjudicar una con otra. Pero miren, si a una grasa de litio yo la mezclo, ¿no?, con la de sodio, o sea, yo lubriqué antes con una grasa de litio y ahora mi nueva grasa es de sodio, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a perjudicar a mi sistema porque ellas no son miscibles, no son entonces compatibles y una vez que se mezclen, van entonces a convertirse en compuestos químicos que no son lubricantes y van a entonces perjudicar mi funcionamiento. Reitero entonces los tres tipos de grasas más usuales: las de calcio, las de sodio y las de litio. Pues esa hay que tener en la cabeza. Pero estamos viendo que hay una gran diversidad de tipos de grasas, aunque como ya hemos comentado que en Bolivia no hay mucha tradición, ¿verdad?, de entonces estudiar técnicamente las grasas, y uno piensa grasa es grasa y métanle cualquier cosa. Eso solamente es verdad en un caso extremo. A que funcione sin lubricante, es preferible que lubriquemos con algo, aunque no sea lo ideal, pero es mejor que lubriquemos con algo. Pero esos son casos extremos, ¿no? Siempre que necesitemos de lubricar con una grasa, vamos a usar la grasa técnicamente adecuada. ¿Eso qué significa? Que tenga su jabón y su consistencia adecuada. El jabón es muy definitorio, o el espesante en general, ¿no?, es muy definitorio respecto a las propiedades finales que va a tener una grasa industrial. Bueno, vamos entonces, pero de a poquito. En cuanto a propiedades y componentes de las grasas, en cuanto a la viscosidad, esto es del aceite base, ¿no?, que forma a la grasa. Estos aceites base normalmente son bastante viscosos, los que se utilizan para fabricar las grasas industriales. Y en cuanto a estabilidad mecánica, es obvio, ciertas grasas, particularmente estas grasas a base de jabón de litio, tienen una tendencia a volverse muy blandas cuando se las trabaja mecánicamente, se las bate, ¿no? En funcionamiento las grasas están constantemente siendo removidas, siendo batidas, y estas grasas de litio tienden a ablandarse cuando son batidas mecánicamente. Ese cuidado hay que tomar en cuenta. Ya habíamos hablado de la miscibilidad. Cuando estamos reengrasando especialmente, debemos tener cuidado, ¿no?, con qué tipo de grasas vamos a mezclar o vamos a sustituir la grasa antigua, porque podríamos perjudicar muchísimo, ¿no?, a los sistemas de lubricación, ¿no?, con una mezcla inadecuada.
Bien, no vamos a hablar mucho de los aceites, pero sí nos vamos a concentrar entonces en lo que serían los aditivos. ¿Qué aditivos acostumbramos a usar en las grasas industriales? Los tradicionales, como mencionamos hace un rato, ¿no? Aditivos antidesgaste y aditivos de extrema presión, ¿no? Son los favoritos. Pero hay otros aditivos, igual que los aceites, ¿no? Hay aditivos que van a mejorar la estabilidad química de la grasa, antioxidantes. Hay aditivos estabilizadores de la grasa. Hay diversos tipos de aditivos, pero los más importantes serían los aditivos de extrema presión y antidesgaste. Una grasa que no tenga aditivos de extrema presión o aditivos antidesgaste, es obvio, va a ser más barata que una grasa simple, que no tenga esos aditivos. Por eso también hay que tener un poco de cuidado con el precio. El precio es muy relativo en función de la calidad, ¿no? Ese detalle es importante. Bien, ¿se acuerdan que hace unos minutos comenté el parámetro más importante para seleccionar una grasa industrial está basado en su consistencia, haciendo una analogía con la viscosidad de los aceites? Pero la segunda cosa importantísima es seleccionar el espesante con el cual está fabricado la grasa industrial. El espesante le da características únicas a la grasa, influye muchísimo en varios aspectos y entre ellos el punto de goteo de la grasa, asociado entonces con la temperatura máxima y mínima en la cual se puede usar esa grasa como lubricante. Y aquí tengo un listado que no está completo de algunos tipos de espesantes que se utilizan. Comentábamos hace un ratito que los favoritos son los jabones, ¿no? Metálicos, jabón de calcio, jabón de sodio, jabón de litio. Pero hay otros, como la poliuria, las arcillas, la bentonita, la sílice coloidal, que se usan también como espesantes. Las grasas más baratitas y las tradicionales son fabricadas a base de jabones metálicos, jabón de calcio, jabón de sodio, jabón de litio. Pero para entender mejor el comportamiento de estas grasas, comenzaremos hablando de qué es un jabón. Cuando ustedes han ido por la feria de Punata, han debido ver que hay gente que vende jabón hecho en casa, jabón casero. ¿Cómo fabrican ese jabón casero? Grasa animal, la mezclan con soda cáustica. La soda cáustica es un alcalí, es una base. En esa reacción de saponificación se forma el jabón. Y lo que va a caracterizar entonces a nuestro jabón es ese reactivo, es esa base que se va a utilizar entonces para saponificar, ¿no? a la grasa animal. En el caso, cuando hablamos de jabón de calcio, la característica es de que este jabón es bastante resistente al agua y tiene una temperatura de goteo bastante baja, o sea, no se puede usar a muy altas temperaturas este jabón simple de calcio. Y el jabón de sodio, fabricado con soda cáustica justamente, cuando lo utilizamos como espesante, un lubricante tipo grasa industrial, tiene una temperatura de goteo más alta que la grasa de calcio, pero su talón de Aquiles es que no resiste el agua. Si analizamos un poco algunas aplicaciones industriales de lubricación y protección con grasa, estaríamos pensando, por ejemplo, en automotores, motos, ¿no? Camionetas, autos, tractores. Y miren, si nosotros ponemos grasa en algunos lugares donde el vehículo está en contacto con agua, no se olviden que llueve, hay charcos, los automóviles pasan por acequias, entonces los usuarios lavan el auto. Entonces las grasas de calcio serían buenas para ese tipo de contacto con agua, no se van a dañar. Pero si yo uso una grasa de sodio, sería un grave error, ¿no? Porque sabemos que el agua va a perjudicar a este lubricante grasa hecha con jabón de sodio. Entonces no resiste el agua, ¿no? Las grasas de sodio. Esa es
su gran debilidad. Y las mejores grasas que tienen temperaturas de goteo elevadas y son resistentes al agua son las grasas de litio, también son un poco más caras. Por eso se las conoce como grasas multipropósito. ¿Qué son las grasas multipropósito? Como su nombre dice, ¿no? Grasas desarrolladas para cubrir muchas necesidades industriales, grandes necesidades industriales. Es más o menos como el mentolatum, ¿no? En medicina, ¿para qué sirve el mentolatum? Picadura de insecto, quemaduras, resfriado, un montón de cosas. Muy flexible. Entonces, la grasa a base de litio también es lo mismo. Rodamientos, cojinetes, resistente al agua, chasis, multipropósitos, ¿no? Son las grasas entonces mejores. Bueno, existe otra categoría de grasas más sofisticadas y más caras, pero con mejores propiedades que las de jabón simple de sodio, de calcio o de litio, que son las grasas complejo de calcio, complejo de litio. Estas son entonces de mejores propiedades, pero también son más caras. Y después vienen las especializadas, ¿no? Poliguria para aplicaciones de altísima temperatura, sílice, ni qué decir, etcétera, etcétera. Interesante, ¿no? Que el jabón con el cual se fabrica una grasa, entonces había sido clave en la estabilidad y calidad de una grasa, ¿no? Esto es muy importante, por eso comprender de qué jabón estamos usando nuestra grasa. Bueno, entonces, muy rápidamente, no me voy a detener en mayores detalles, el tiempo nos está pisando. Voy a entonces hablar rápidamente, aunque ya hemos hablado de muchas de estas cosas, de las grasas de calcio simple, de jabón de calcio simple. Hemos visto entonces que son estables, resisten bastante bien el agua y tienen temperaturas bajas, ¿no? De operación hasta 60 grados centígrados nomás, no se puede utilizar. Las de sodio pueden llegar hasta 120 grados, siempre y cuando sea una grasa sintética, ¿no? Con aceite sintético. Pero, ¿qué no resisten? No resisten las de sodio la humedad, ¿no? El agua es su principal talón de Aquiles. Después tenemos entonces las grasas de litio, que son las mejores, como mencionábamos, que se aplican entonces en muchas necesidades industriales, ¿no? Entonces son muy codiciadas estas grasas de litio. Qué bueno para nosotros, ¿no? Porque sabemos que en Bolivia tenemos, ¿no?, grandes yacimientos de litio y no sabemos qué hacer con nuestro litio, no obstante que tienen grandes aplicaciones industriales, no solamente en la fabricación de baterías eléctricas, sino también estamos viendo que para grasas había sido un compuesto químico muy apreciado. No se olviden entonces que las grasas de jabón compuesto son más modernas, más sofisticadas y permiten la fabricación de grasas de mejores características que las grasas fabricadas con jabones simples de litio, de sodio o de calcio, ¿no? Entonces, las grasas de complejo, pero también son más caras. Después tenemos las grasas espesadas con sustancias inorgánicas. En vez de usar jabones, se usa entonces, ¿no?, sólidos en dispersión, por ejemplo, silicio o bentonita, como espesantes. Estas grasas tienen muy buena resistencia al agua por lo general y no son aplicables normalmente a elevadas temperaturas, ¿ya? Para eso entonces existen otra familia de grasas que resisten mejor las altas temperaturas. Pero muchas veces, como en la industria aeronáutica, las necesidades más bien son de una buena lubricación a muy bajas temperaturas, de tal manera que la grasa no se vuelva rígida, ¿no? No se vuelva como el jabón, una barra de jabón. Entonces, es muy usual para bajas temperaturas usar grasas sintéticas. Son grasas en los cuales entonces los espesantes pueden ser, ¿no?, jabones complejos de litio, bentonita o teflón.
Y hay especificaciones de ese tipo de grasas sintéticas, con aceites sintéticos, no estamos hablando, ésteres y siliconas, que pueden resistir hasta menos 70 grados centígrados, ¿no? Siberia, Alaska, en Estados Unidos. Las grasas de baja temperatura, entonces, tienen una composición que a bajas temperaturas no van a ganar tanta consistencia como para perder sus propiedades lubricantes. Eso es importante, ¿no? Y como veíamos, entonces normalmente son sintéticas. Grasas para aplicaciones industriales genéricas, o sea, de aplicaciones a temperaturas medias, hay innumerables. Y siempre, ¿no? El número en LGI requerido, ¿no? Normalmente es el 2 y algo adyacente al 2, ¿no? El 1 y el 3, ¿no? Son los números favoritos en LGI para especificar las consistencias, ¿no? De ese tipo de grasas de temperaturas normales, ¿no? Intermedias. Para altas temperaturas, ¿no? Que pueden llegar hasta los 150 grados centígrados, tenemos que usar consistencias un poquito mayores de la NLGI 3 para arriba, ¿no? Para que con alta temperatura entonces no se vaya a perder esa consistencia. Con la alta temperatura, ¿no? La grasa tiende a ser menos consistente, más fluida. Y a partir de aquí entonces tendríamos las grasas aditivadas, aditivos a extrema presión, ¿no? ¿Qué aditivos se utilizan? Normalmente azufre, fósforo, cloro. Hay que tener un poco de cuidado porque en estas grasas alguno de los componentes puede ser entonces agresivo al material que estamos lubricando. Y el espesante que normalmente se usa es entonces un jabón que contiene plomo. Eso ayuda entonces mucho a la extrema presión, ¿no? El plomo es un aditivo que ayuda mucho a la extrema presión. Bien. Después entonces inclusive tenemos, ¿no? Grasas especiales para engranajes que tienen en dispersión lubricantes sólidos como el bisulfuro de molibdeno, que habíamos conocido, ¿no? Bastante conocido, o grafito. Estas grasas especiales para engranajes tienen esa bondad de ser muy buenas para resistir grandes esfuerzos. Son entonces EP, ¿no? Aditivos con aditivos de extrema presión. Algunos conceptos que tendríamos que tener en la cabeza para seleccionar adecuadamente una grasa industrial. Primero, ¿qué estamos lubricando? Bicicleta, moto, auto. En función de eso vamos a decidir, ¿no? No me sirve la de sodio porque hay contacto con agua, me sirve la de calcio porque la temperatura de operación es más elevada, de ahí ya me va a dar entonces directivas, ¿cierto? Algo importante, la velocidad de funcionamiento. A altas velocidades no se puede usar grasa. Necesariamente hay que usar lubricantes o líquidos y en altas temperaturas ni siquiera líquidos, ¿no? En altas velocidades ni siquiera líquidos, o por lo menos hay que tener un sistema especial de lubricación que no puede ser por salpicado ni por goteo, ¿no? Hay que tener entonces especial cuidado de muy altas velocidades de funcionamiento. Lo mismo, ¿no? Hemos visto que a bajas temperaturas las grasas ganan consistencia y a altas temperaturas las grasas pierden consistencia. Entonces hay que saber elegir la consistencia adecuada y el jabón adecuado de la grasa en función de la temperatura de operación. Hoy en día estamos contaminados con todo, ¿no? Hay polvo, hay partículas, y entonces necesitamos analizar qué contaminantes exteriores hay para escoger adecuadamente nuestra grasa, su forma de aplicación, cómo vamos a cambiar la grasa, si con grasera, con alemita, sin alemita, etcétera, etcétera. Si hay cargas excepcionales, aditivos de extrema presión, ¿no? Si hay vibraciones, hay que tomar en cuenta también para seleccionar adecuadamente la grasa. Si tengo fácil o difícil acceso, también es otro parámetro importante para seleccionar una grasa adecuada. Bien, pero no nos olvidemos una vez más,
que esto que hablamos, que tomamos en cuenta para seleccionar una grasa, es para casos en los cuales no cuento con el manual del fabricante. El único que sabe apropiadamente cuál es la grasa conveniente para lubricar mi máquina, sea un rodamiento, sea un cojinete, sean pernos, ¿no? Que son bulones, sean engranajes abiertos, sean reductores con engranajes cerrados, cables. En Bolivia no tenemos los mayores andaniveles, ¿no? Teleféricos, como le llamamos, como le llaman en La Paz. Estamos entonces llenos de máquinas con cables, cadenas, ¿verdad? Entonces, todo esto podemos lubricar. El fabricante es el que nos dice con qué máquina vamos a lubricar, no vamos a inventarlos. Y aquí estaría, ¿no? Una listita que ya vimos hace rato de las consistencias, pero en este caso apoyado con una recomendación para qué son buenos, ¿no? Estas consistencias. Y la dos, ¿verdad? Inge, ahí podemos quedar porque no se escucha nada, se corta de cada rato, Inge. Quedamos en esta lámina, ya es la última, ¿cierto? Entonces, eh, en esta 2, ¿no? En la consistencia en el eje 2, vemos que es muy bueno para cojinetes, ¿no? Se usa por eso muchísimo esta consistencia en el eje 2, ¿cierto? Si bien el fabricante nos dice, ¿no? Cuál es el lubricante adecuado, no nos olvidemos entonces que para un lubricante líquido y seleccionar entonces la viscosidad adecuada de ese lubricante líquido, habría que analizar la temperatura en la cual va a funcionar la máquina, qué es lo que estamos lubricando, un motor, un reductor, y también entonces tomar muy en cuenta lo que es entonces las especificaciones del fabricante.